Buenos días, mi nombre es Alison Murillo de tercer semestre en educación inicial y vengo a hablarles un poco lo que son las personas con discapacidad. ¿Qué es la capacidad? Para empezar, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a lo largo y plazo afecta lo que son una forma de interactuar y participar plenamente con la sociedad. Muchas personas se les dificulta cuando tienen alguna afección o alguna discapacidad, se les dificulta interactuar con las otras personas que se encuentran a su alrededor por su misma complejidad de su discapacidad. También podemos decir que la discapacidad es un término general que abarca las diferencias, las limitaciones de las actividades y la restricción de la participación. Una persona ciega no puede estar por la calle sola sin ayuda, por lo que puede pasar algún accidente y puede que le perjudique a lo que es su integridad física. Siempre tienen que tener una ayuda. Todas las personas con discapacidad deben tener una ayuda, ya sea para sostenerse, alguna guía y una persona que sepa tratar con estas, ¿no? Tenemos algunas discapacidades en la cual encontramos la discapacidad sensorial, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial. En lo que es la discapacidad sensorial, es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva o ambas, así como cualquier otro sentido, y que en ocasiones provocan problemas para comunicarse con las personas en su entorno, ¿no? Estas personas con esta discapacidad, que son a veces ciegas, sorda, muda, y muchas veces son sordo-mudos y se les es muy complicado comunicarse con las otras personas. Sin embargo, hay un grupo de personas que estudian para poder comunicarse con ellas, ¿no? Y poder transmitir lo que están hablando las demás, ya sea por señas y gestos, ¿no? Cuando son ciegas, existen libros especializados para la comprensión de la lectura y ellos pueden ir tocando y sintiendo las letras y las vocales, ¿no? Para poder así tener una educación más formal. En lo que es la discapacidad intelectual, es aquella caracterizada por una disminución de las funciones mentales superiores, tales como la inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje, entre otras, así como la función motora. Esta discapacidad incluye a las personas que presentan dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria o en la forma de relacionarse con otras personas. Por ejemplo, de lo que es lo anterior, es el síndrome de Down y el autismo. En cuanto al autismo, se puede mencionar que desde que naces eh, se, se detecta esta patología, ¿no? Es en la cual los niños son muy hiperactivos, muchas veces no hablan, se centran en sí mismos, se concentran en lo que ellos están haciendo y no saben lo que sucede alrededor. Y por ende, para otras personas se les hace complicado interactuar con ellos, por lo que van a pensar que es raro, lo cual no debería ser así, debería ser un poco más comprensible e integrarlos a lo que es el grupo de amistades. En cuanto a los niños, el grupo de niños y la profesora debe incluirlo para que no se sienta discriminado, porque son personas normales, ¿no? En cuanto a la discapacidad motriz, es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, el equilibrio, manipulación, habla, respiración de las personas, limitando sus derechos de personal y social. Estas se presentan cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones y la médula espinal, así como por algunas afecciones del cerebro en el área de la motriz, impactando en lo que es la movilidad personal. Muchas personas, como mencioné, nacen con estas discapacidades, pero a lo largo de la vida pueden que ocurran, ya sea por un accidente que pasa o por algún motivo en especial que perjudique su integridad física y cause y genere una discapacidad.
En lo que es la discapacidad motriz, por ejemplo, una persona va normalmente a su trabajo y va un auto a toda velocidad, lo impacta, lo choca y la persona sobrevive, pero queda con una discapacidad que es que no puede caminar y que sus piernas no responden. Y es aquí donde la persona se, se bajonea y piensa que no puede hacer nada, pero es lo contrario, debido a que sí puede hacer muchas más cosas y puede desarrollar otras habilidades, aún así estando en silla de ruedas. En lo que son las discapacidades psicosocial, se define como aquella que puede derivar de una enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. Muchas personas de nacimiento nacen con problemas en el cerebro, lo cual necesitan ayuda profesional o inclusive tener un tratamiento con píldoras para poder controlar estos problemitas. ¿Qué entiende usted sobre los derechos de las personas con discapacidad? Bien, las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades, a no ser discriminada por motivo de su discapacidad. Esto implica que deben tener los mismos derechos y accesos a servicios, empleo, educación, vivienda y participación en la sociedad. Estas personas con discapacidad tienen derecho a vivir de una forma independiente a la comunidad, a la asistencia y el apoyo que puedan necesitar. Esto implica promover servicios de apoyo comunitario como la asistencia personal, la vivienda inclusiva y la participación de actividades sociales y culturales. Eh, Pierre dice, y dice esta frase: la discapacidad no es una incapacidad, es la capacidad de ser diferente y la capacidad de ser único. Todas estas personas con discapacidades son únicos, porque debido a esto desarrollan, como mencioné anteriormente, desarrollan otras habilidades y pueden hacer inclusive muchas más cosas de las que las personas con todas sus habilidades completas no pueden hacer, por pereza o porque no quieren. Pero estas personas con estas discapacidades lo logran hacer. Por ejemplo, como les mencionaba, la persona con su afección de autismo, hay doctores que son autistas y y son cirujanos y hacen un excelente trabajo en sus cirugías. En lo que es las discapacidades físicas, no, Brunner, esto lo menciona Brunner, las discapacidades físicas no pueden limitar lo que uno puede hacer, solo lo limita la actitud de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Es muy interesante ver cómo las personas con estas discapacidades se abstienen a realizar muchas actividades. Sin embargo, otras personas que tienen una mente amplia son capaces de hacer estas actividades, inclusive algunas más. ¿Cree usted que se respeta el derecho de la discapacidad en el Ecuador? Pues se puede decir que en el país se han implementado medidas para mejorar la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, como la creación de Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que esto es la CONADIS, y la Ley Orgánica de Discapacidad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos realizados, aún existen desafíos en la plena implementación y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades en el Ecuador. Al igual que en muchos otros países, algunos desafíos comunes incluyen la falta de accesibilidad tanto física como en el término de servicios y comunicación, la discriminación y estigmatismo y la falta de conciencia y sensibilización por parte de la sociedad en general. Muchas personas no son sensibles y discriminan mucho a estas personas con discapacidad. Sin embargo, existe otro grupo que sí son muy accesibles y son muy comprensibles, incluso brindan ayuda a estas personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias, esa fue mi exposición de hoy.